¿Qué harías si tu propia nuera te abandonara con solo un viñedo muerto y la certeza de que tu mente se apaga día a día? Estela Navarro, de 68 años, fue la enóloga más respetada de Aguascalientes durante medio siglo. Pero el Alzheimer's le estaba robando todos sus recuerdos, su nombre, su dignidad, y su nuera Adriana acababa de dejarla en la calle junto a su esposo Aurelio, un hombre de 72 años, con manos que apenas podían sostener una azada. Les dejó 5 hectáreas de vides muertas, una cabaña sin techo, 5,000 pesos, y 24 horas para desaparecer. Cualquier persona sensata habría buscado un asilo y esperado el final. Pero Estela Navarro no era cualquier persona, y Aurelio no iba a rendirse mientras su esposa aún recordara su nombre. Esta es la historia de 2 ancianos que decidieron pelear su última batalla, y ganaron. Si tienes más de 50 años y esta historia te tocó, el alma, dale like para honrar a todos los Aurelios y Estelas del mundo. Si tienes menos de 50, dale like para agradecer a tus abuelos que hicieron sacrificios que tú nunca verás. En ambos casos, suscríbete, porque estas historias no se cuentan solas, porque alguien en tu familia necesita llorar hoy. Todos ganamos. Aurelio Vargas supo que su vida había terminado el día que encontraron a su hijo colgado de una viga. Julio tenía 34 años. Dejó una nota de 3 líneas. Perdónenme, no puedo más. Cuiden a mamá. Ni siquiera mencionó a su esposa Adriana. Eso debió haber sido una señal. El funeral fue un martes lluvioso. 30 personas bajo paraguas negros. Estela, la madre de Julio, no lloró. Solo miraba el ataúd con ojos vacíos y preguntaba, cada 5 minutos, ¿dónde está mi hijo? ¿Por qué no viene? Aurelio, sentado junto a ella, le apretaba la mano y repetía con voz rota, Estela, mi amor, estamos en su funeral. Julio. Julio se fue. Ella parpadeaba, procesaba la información por 30 segundos y luego preguntaba otra vez, ¿dónde está? Julio. Adriana se quedó junto a la puerta durante toda la ceremonia. No se acercó al ataúd, no tocó a Estela, no miró a Aurelio a los ojos. Cuando terminó, se fue sin decir palabra. 2 días después convocó a Aurelio y Estela a la casa principal, la casa que Julio y Adriana habían compartido durante 15 años para la lectura del testamento. El notario abrió los documentos con manos nerviosas. Era un hombre joven que evitaba el contacto visual. Según la última voluntad de Julio Navarro, firmada 3 meses antes de su fallecimiento, Aurelio sintió que el aire se volvía pesado. A Adriana Soto de Navarro, la casa principal, valuada en 1.8 millones de pesos, el vehículo, las cuentas bancarias por 80,000 pesos y el viñedo productivo de 8 hectáreas con la bodega equipada. Adriana asintió sin emoción. A Estela Navarro y Aurelio Vargas, el viñedo del Lindero, 5 hectáreas actualmente afectadas por hongo, Down y Mildew, no tratado desde hace 2 años, la cabaña de trabajadores en condiciones inhabitables y un pago único de 5,000 pesos para gastos de traslado. Aurelio sintió que el piso se abría bajo sus pies. 72 años trabajando la tierra, 50 años de matrimonio. Y esto era lo que su propio hijo les dejaba. Eso no puede ser, dijo con voz temblorosa. Julio sabía que esas tierras están muertas. La cabaña no tiene ni techo. Adriana finalmente habló, su voz fría como acero. Es lo que Julio quería. Está todo legal. Aurelio miró a su esposa. Estela observaba a Adriana con confusión. ¿Quién es esta muchacha?, preguntó Estela. ¿Por qué está en mi casa? Adriana cerró los ojos, respiró profundo y luego miró directamente a Aurelio. No puedo hacer esto. La enfermedad de tu esposa solo va a empeorar. Los médicos dicen que tiene 2 años, tal vez 3. Yo no voy a sacrificar mi vida cuidando a una suegra que ni siquiera me reconoce. Ustedes tienen 24 horas para desocupar esta propiedad y mudarse al Lindero Este. Después de eso, llamaré a la policía. Se levantó, tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Aurelio se quedó sentado en silencio. Estela tocó su brazo. Aurelio, ¿por qué estás llorando? Él tomó la mano arrugada de su esposa y la besó. Porque nos acaba de declarar la guerra, mi amor. Y no sé si tenemos fuerzas para pelear.
pero en el fondo ya sabía que no había opción. Pelearían o morirían intentándolo. El primer día en el lindero comenzó antes del amanecer. Aurelio Vargas, 72 años, con rodillas que crujían como ramas secas y una espalda que no se enderezaba del todo, desde hacía una década, caminó 800 metros hasta el arroyo con 2 baldes de metal oxidado. Cada balde vacío pesaba 2 kilos. Llenos pesaban 17. El agua para la mata madre, la única planta que aún mostraba un hilo de vida, no podía esperar. Llenó los baldes hasta el borde, levantó el primero y sintió inmediatamente el desgarro. En su espalda baja el grito sordo de músculos que tenían 72 años y no habían cargado peso así desde que era joven. El asa de metal cortó sus palmas callosas en el primer metro. 800 metros de ida, 800 de vuelta, 3 veces al día, 4 kilómetros y 800 metros caminando, con peso, todos los días. Estela lo observaba desde la entrada de la cabaña. En sus momentos lúcidos intentaba ayudar, pero sus manos temblaban tanto que el agua se derramaba antes de llegar a las plantas. «Aurelio, déjame ayudarte», dijo una mañana. «Ya me ayudas, mi amor», respondió él besando su frente. «Solo recuerda las fórmulas. Eso es lo único que importa». Pero Estela ya no recordaba ni su propio nombre la mitad del tiempo. En el segundo viaje del primer día, las manos de Aurelio sangraban. No tenía trapos limpios para vendarlas. Usó pedazos de su camisa vieja. La sangre empapó la tela en minutos, pero siguió caminando. No había alternativa. Por la tarde, don Chuy, un vecino de 60 años que había trabajado con Julio, apareció sin avisar. Traía un machete y una bolsa de herramientas. «Don Aurelio, vine a enseñarle el deshoje. Si no corta las hojas muertas, la planta no va a respirar». Aurelio levantó el machete. Era más pesado de lo que recordaba. Cortó la primera hoja muerta con un movimiento torpe. La segunda, la tercera. Para la 20ª su brazo derecho temblaba incontrolablemente. Don Chuy tomó el machete con suavidad. «Descanse, don Aurelio. Yo termino». Pero Aurelio negó con la cabeza. «Si descanso ahora ya no me levanto». El segundo día fue peor. Los músculos que no habían dolido el primer día, ahora gritaban con cada movimiento. Aurelio tuvo que bajarse de la cama, ayudándose con la pared. Sus rodillas no doblaban normalmente. Bajó las escaleras de lado agarrándose del barandal roto. Pero el agua no podía esperar. Estela despertó esa mañana sin reconocerlo. Lo miró con miedo y gritó: «Hay un extraño en mi casa. Ayuda». Aurelio se arrodilló frente a ella con lágrimas en los ojos. «Soy yo, Estela. Soy Aurelio, tu esposo. Llevamos 50 años casados». Ella lo miró fijamente durante 10 segundos eternos. Luego, algo se encendió en sus ojos. «Aurelio, sí, mi amor». «¿Por qué lloras?». Él no pudo responder. Solo la abrazó mientras ella, confundida pero tranquila, le acariciaba el cabello cano. En la tercera semana, Aurelio casi colapsó bajo el sol de las 11 de la mañana. Don Chuy lo encontró sentado en la tierra con la cara del color de ceniza. «Don Aurelio necesita descansar. El agua no puede esperar», respondió con voz débil pero terca. Esa noche don Chuy regresó con su hijo y 4 voluntarios de la iglesia. No dijeron nada, solo trabajaron. Cavaron un canal desde el arroyo hasta las plantas. No era perfecto, pero reduciría los viajes de 3 a 1 por día. Cuando terminaron, padre Tomás, que había venido con ellos, puso una mano en el hombro de Aurelio. «Dios no espera que un hombre de su edad cargue el mundo solo». Aurelio miró a los hombres sudorosos, a las manos llenas de tierra, al canal que acababan de cavar. «Gracias», susurró. «No sé cómo pagarles». Padre Tomás sonrió. «Usted ya pagó. 50 años trabajando esta tierra, alimentando a este pueblo. Ahora nosotros pagamos la deuda». Esa noche, Aurelio se durmió llorando. No de dolor, sino de gratitud. La madrugada del día 18, Aurelio despertó, con un instinto escalofriante de que algo estaba mal. El colchón junto a él estaba vacío, frío. Se lanzó afuera descalzo, el pánico cortándole la respiración. La luna llena iluminaba el viñedo muerto con luz fantasmal. Y allí, 200 metros adentro, entre las plantas negras, estaba Estela en camisón caminando sin rumbo. «Julio, ¿dónde estás, mijo? Te escuché llamarme». Aurelio corrió hasta que sus pulmones ardieron.
Cuando alcanzó a su esposa, ella se revolvió violentamente. «Suéltame. No te conozco. Ayuda». Tomó toda la fuerza que le quedaba, llevarla de regreso. Estela luchó cada paso, gritando por su hijo muerto, convencida de que este extraño la estaba secuestrando. Al amanecer, con Estela finalmente dormida después de que don Chuy trajera un sedante del pueblo, Aurelio se desplomó contra la pared. No podía seguir así. Necesitaba ayuda. Esa tarde llegó Clara. La nieta de Estela tenía 24 años, ojos verdes como su abuela, y acababa de dejar la Universidad de Medicina para venir cada fin de semana. «Abuelo, no puedes hacer esto solo», dijo abrazándolo con fuerza. Aurelio, que no había llorado frente a nadie desde el funeral, se derrumbó en los brazos de su nieta. «Ya no me reconoce Clara. Tu abuela me miró esta mañana y no sabía quién era yo». Clara lo sostuvo en silencio. Luego dijo con voz firme: «Entonces tenemos que sacar todo lo que sabe antes de que sea demasiado tarde. ¿Dónde está su cuaderno?» Aurelio parpadeó. «¿Qué cuaderno?» «El cuaderno rojo. El que papá me dijo que existía. 50 años de fórmulas secretas de la abuela. Tiene que estar aquí». Buscaron durante 3 horas. Revisaron cada rincón de la cabaña, cada caja, cada bolsa. Nada. Entonces Aurelio vio la guitarra vieja de Julio en la esquina cubierta de polvo. Algo en su instinto le hizo tomarla. La sacudió. Algo pesado se movió dentro. Metió la mano por la abertura de las cuerdas y sacó un paquete envuelto en plástico aceitado. Lo desenvolvió con manos temblorosas. Un cuaderno de cuero rojo del tamaño de un libro escolar. La primera página decía en tinta azul desvanecida: «Estela Navarro, secretos de 50 años, 1974 hasta 2024». Clara pasó las páginas con reverencia. 50 páginas llenas de escritura, apretada diagramas, dibujos de racimos de uva, estructuras químicas. Pero nada tenía sentido. Los símbolos no eran palabras. Eran códigos, triángulos con números, círculos con letras, flechas, apuntando a ecuaciones incomprensibles. «Está todo en clave», susurró Clara. «Solo ella puede leerlo». Aurelio miró a su esposa durmiendo. En ese momento Estela abrió los ojos. Por primera vez en días estaban claros. «Aurelio, ¿por qué estás llorando?» Él se arrodilló junto al colchón y le mostró el cuaderno. «Estela, mi amor, encontramos tu cuaderno. Necesito que me ayudes a entenderlo. ¿Antes de qué? Antes de que lo olvides». Ella tomó el cuaderno con manos temblorosas, lo abrió en una página al azar y sus ojos brillaron con comprensión súbita. Este símbolo es azufre coloidal, 15 gramos por litro. Para el mildiu, se aplica al amanecer, cuando hay rocío. ¿Por qué? Su voz se apagó. Los ojos se vaciaron. «¿Quién eres tú?» La ventana había durado 45 segundos. Clara tomó la mano de su abuelo. «Tenemos que trabajar rápido. Cada mañana, cuando esté lúcida, le mostramos una página. Tú escribes todo lo que diga. Yo vengo los fines de semana para ayudar a interpretar». Aurelio miró el cuaderno. 50 páginas. Y tal vez 6 meses de ventanas de lucidez antes de que Estela se perdiera para siempre. «Es una carrera contra el tiempo», dijo. Clara asintió. «Y vamos a ganarla». Aurelio Vargas aprendió a leer a su esposa como se lee el cielo antes de la tormenta. 5 meses después de enterrar a Julio, sabía exactamente cuándo Estela estaba presente y cuándo se había ido a un lugar donde él no podía seguirla. Había señales: la forma en que parpadeaba al despertar, el ángulo de su cabeza, el tiempo que tardaba en enfocar la mirada. Las mañanas eran las mejores. Entre las 6 y las 9, si tenían suerte, Estela emergía del caos como un nadador tomando aire. Aurelio lo llamaba las horas doradas. Cada mañana ponía el mismo disco, «Bésame mucho», de Consuelo Velázquez. Era la canción de su boda 50 años atrás. Luego encendía una astilla de madera de barrica que don Gilberto, el antiguo aprendiz de Estela, le había regalado. El humo olía a vainilla, a cuero, a tiempos mejores. Y entonces, si los dioses eran amables, Estela parpadeaba, enfocaba y reconocía a su esposo. «Buenos días, mi amor», decía Aurelio, abriendo el cuaderno rojo. «Buenos días», respondía ella, su voz áspera pero clara. Aurelio señalaba un símbolo en la página 23, una calavera dibujada en la esquina. «¿Qué significa esto?» «Estela,
Ella frunció el ceño, tocó el símbolo con su dedo arrugado. Veneno, dijo. Plasmopara viticola, mildiu velloso. Mata las hojas, pudre el racimo desde adentro. Aurelio garabateaba frenéticamente en un cuaderno nuevo. ¿Cómo se cura ceniza de madera? 3 partes. Azufre 1 parte. Disolver en agua tibia. 15 gramos por litro. Rociar al amanecer antes de que salga el sol. El rocío ayuda a que penetre. La luz solar lo activa. Aurelio escribió cada palabra. Luego repitió todo en voz alta para confirmar. Estela asintió. Sí, así lo hacía yo cada primavera. 50 años y nunca perdí una cosecha por mildiu. Pero 15 minutos después, miraba por la ventana y preguntaba, ¿dónde está Julio? Viene a comer. Y Aurelio tenía que decirle otra vez que su hijo estaba muerto. Don Gilberto Vega llegó en la 7ª semana. Era un hombre de 74 años, con manos manchadas de tierra y una sonrisa que recordaba a tiempos más simples. Había sido aprendiz de Estela hacía 50 años, cuando ella era la única mujer enóloga de Aguascalientes. Leí la nota de Clara en la iglesia, dijo quitándose el sombrero. Si doña Estela necesita ayuda, aquí estoy. Aurelio casi lloró de alivio. 3 veces por semana don Gilberto venía al amanecer. Revisaba las vides con Aurelio, identificaba enfermedades, traducía los símbolos del cuaderno que Estela ya no podía explicar consistentemente. Juntos descifraron el 40% de la página 89, la página que Estela siempre tocaba con reverencia en sus momentos lúcidos, pero nunca terminaba de explicar antes de que su mente se apagara otra vez. Esta es su fórmula maestra, dijo don Gilberto con los ojos húmedos. El vino que ganó 3 medallas nacionales en los 80. Si la desciframos completa. Don Aurelio, esto podría salvarlos. Para la 16ª semana 2 hectáreas del viñedo mostraban vida. Brotes verdes frágiles como esperanzas asomaban entre las ramas secas. 15% de supervivencia. No era un milagro, era trabajo. Sangre, sudor de un hombre de 72 años que se negaba a morir. Pero el dinero se acababa. 800 pesos quedaban de los 5,000 originales. 2 semanas de comida, tal vez 3 si comían solo frijoles y tortillas. Padre Tomás llegó con 12 voluntarios de la parroquia. Trajeron azadones, cubetas, semillas de lavanda para plantar entre las vides. Trabajaron gratis. Cantaron mientras cavaban. Y cuando Aurelio intentó agradecerles con lágrimas, el padre solo sonrió. Doña Estela alimentó a este pueblo con su vino durante 30 años. Ahora nosotros la alimentamos a ella. Esa noche Aurelio revisó sus notas. 60% de la página 89 estaba descifrado. Faltaba el secreto final, la fermentación, el equilibrio exacto entre tiempo, temperatura y el alma del vino. Miró a Estela durmiendo. Mi amor, susurró, necesito que aguantes un poco más. Solo un poco más. Ella no respondió. Pero al día siguiente, cuando despertó, lo miró y sonrió. Buenos días, Aurelio. Y él supo que todavía había tiempo. El 5.º día fue el peor, no el 5.º día de la semana. El 5.º día consecutivo en el que Estela Navarro no reconoció a su esposo. 5 días en los que Aurelio Vargas dejó de ser Aurelio y se convirtió en el señor usted, el hombre ese. 5 días en los que cada vez que intentaba tocarla, ella se encogía con miedo. 5 días en los que Aurelio sintió que se ahogaba en un mar sin orillas. La madrugada del 5.º día, Estela despertó gritando a las 4 de la mañana. «Hay un hombre en mi cama, ayuda, alguien ayúdeme». Aurelio intentó calmarla con voz suave. «Estela, soy yo. Soy Aurelio, tu esposo. Llevamos 50 años». Pero ella no escuchaba. Lo empujó con fuerza sorprendente. Luego vino el golpe, un puñetazo directo a la mejilla de Aurelio tan rápido que ni siquiera pudo esquivarlo. No dolió físicamente. A los 72 años, Aurelio había recibido patadas de caballos, cortes de machete, caídas de escaleras, pero esto dolió en un lugar que ningún doctor podía curar. Su esposa, la mujer con la que había dormido 18,000 noches, acababa de golpearlo como si fuera un extraño peligroso. Aurelio salió de la cabaña antes de que ella pudiera verlo llorar. Don Gilberto lo encontró sentado en la tierra a las 6 de la mañana, mirando las vides con ojos vacíos. «Don Aurelio, ya no sabe quién soy», dijo Aurelio con voz rota.
5 días, Gilberto. 5 días. Y no me ha reconocido ni una vez. Don Gilberto se sentó junto a él en silencio. No dijo va a mejorar porque ambos sabían que era mentira. No dijo sea fuerte porque Aurelio ya había sido fuerte durante demasiado tiempo. Solo se sentó ahí. Y a veces eso es suficiente. Clara llegó ese mismo día antes de lo planeado. Alguien le había llamado probablemente Don Chuy, y manejó 4 horas desde la ciudad sin avisar. Encontró a su abuelo en el mismo lugar donde don Gilberto lo había dejado. No se había movido en 3 horas. Abuelo. Aurelio levantó la vista. Tenía los ojos rojos, la cara cubierta de polvo. Ya no puedo, Clara. He cargado agua durante 5 meses. He trabajado esta tierra hasta que mis manos sangraron. He dormido en el suelo para que tu abuela tuviera el único colchón. Y ahora ella me mira como si fuera un monstruo. Clara se arrodilló frente a él y tomó sus manos callosas entre las suyas. ¿Sabes lo que me dijo la doctora Amelia hace 2 semanas? Aurelio negó con la cabeza. Que la abuela no olvida, que su cerebro olvida, pero su alma sabe quién eres. Por eso se calma cuando le cantas, por eso sonríe cuando huele tu camisa, por eso busca tu mano en la noche aunque no sepa tu nombre. Aurelio cerró los ojos. Las lágrimas cayeron sobre las manos de su nieta. No sé si puedo seguir haciendo esto. Clara apretó sus manos con firmeza. Entonces descansa hoy. Yo me encargo. Dani viene mañana para ayudar todo el fin de semana. Y Padre Tomás dijo que 8 voluntarios vienen el sábado para terminar el sistema de riego. No quiero caridad. No es caridad, abuelo. Es comunidad. Tú alimentaste a este pueblo durante 50 años. Ahora ellos te alimentan a ti. Esa noche Clara preparó sopa. Obligó a Aurelio a comer. Lo acostó en un colchón limpio que Dani había traído y se quedó despierta cuidando a Estela. A las 3 de la mañana, Aurelio despertó con un sonido. Estela estaba de pie junto a su cama mirándolo en la oscuridad. Ella se acercó lentamente, se sentó en el borde del colchón y con una voz tan clara como el agua de manantial dijo: «Perdóname, Aurelio. Sé que a veces no te reconozco, pero siempre te amo, siempre». Aurelio la abrazó y lloró contra su hombro. «Yo también te amo, mi vida, siempre. Estela». Le acarició el cabello cano en silencio. Y por un momento, solo un momento, fueron otra vez los jóvenes que se habían casado 50 años atrás bajo un árbol de mezquite. Cuando Aurelio despertó a las 6, Estela lo miraba con ojos confundidos. «¿Quién eres tú?». Pero él sonrió, porque ahora sabía la verdad. El amor no necesita memoria, solo necesita presencia. La cosecha llegó en octubre con el cielo color miel y un milagro de 2 hectáreas verdes. Aurelio Vargas, a sus 72 años, cortó el primer racimo de uvas con manos que temblaban no de debilidad, sino de emoción. 150 kilos de uvas. Pequeñas arrugadas pero dulces. Cada racimo era una oración respondida. Don Gilberto, Clara y Dani trabajaron desde el amanecer. Estela los observaba desde su silla de ruedas envuelta en una manta de lana. Ya no hablaba mucho. Pero cuando Aurelio le mostró la primera uva, ella la sostuvo contra la luz del sol, sonrió y asintió. Eso bastó. La fermentación fue un acto de fe. Don Gilberto prestó un barril de roble francés de 80 litros, el mismo que había usado Estela 30 años atrás. Aurelio siguió la página 89 al pie de la letra copiando cada número que habían descifrado en 5 meses de ventanas de lucidez. 19 grados Celsius. Ni uno más ni uno menos. 87 días exactos. 91 gramos de carbonato de calcio por cada 100 litros. Cada noche, Aurelio revisaba el termómetro a las 10, a la 1, a las 4 de la mañana. No dormía más de 2 horas seguidas. No podía. Este vino era lo único que justificaba los últimos 6 meses de infierno. Clara venía los fines de semana y lo encontraba dormido en una silla junto al barril con un termómetro en la mano. «Abuelo, tienes que descansar». «Descansaré cuando esté muerto», respondía él. «Ahora tengo que terminar lo que tu abuela empezó». 87 días después llegó el momento. Don Gilberto abrió la espita del barril con la solemnidad de un sacerdote abriendo un sagrario. El líquido cayó lento, oscuro, brillante como sangre de rubí. Aurelio llenó 4 copas. Una para él, una para don Gilberto, una para Clara, una para Estela.
Levantaron las copas al sol de diciembre. Aurelio cerró los ojos y olió. Cereza, tierra, roble tostado, y algo más. Algo que no tenía nombre, pero que olía a 50 años de amor, a manos arrugadas, a promesas cumplidas. Bebió. El silencio duró 10 segundos eternos. Entonces don Gilberto soltó una risa profunda, ronca, llena de lágrimas. Dios mío, es el vino de doña Estela. Es exactamente como lo recuerdo. Clara cayó de rodillas sollozando. Dani la abrazó con fuerza. Aurelio se arrodilló frente a su esposa y le dio la copa. Estela la sostuvo con manos temblorosas, bebió un sorbo pequeño, y entonces las lágrimas cayeron por sus mejillas arrugadas. No dijo nada, pero Aurelio vio en sus ojos algo que no había visto en meses: reconocimiento. Orgullo, amor. Era bueno, no perfecto, pero bueno. Real, digno. 120 botellas de esperanza. La feria de la parroquia fue su primer campo de batalla. Aurelio montó una mesa bajo un árbol de mezquite. Etiquetas hechas a mano: Viñedo Estela. Aguascalientes. 2025. 250 pesos por botella. Al principio nadie se acercó, pero entonces llegó don Efrén, el dueño del restaurante El Mezquite. Probó. Sus ojos se abrieron como platos. Esto es vino de verdad, dijo. Quiero 20 botellas. Luego llegó la maestra Lucía. Luego el doctor Ramírez. Luego una periodista del diario de Aguascalientes. Tomó fotos. Probó el vino. Entrevistó a Aurelio durante 30 minutos. Y escribió un artículo que se compartió 3000 veces en redes sociales. Un hombre de 72 años resucita el legado de su esposa enferma. Un vino hecho con amor puro. Una historia que Aguascalientes necesita conocer. 80 botellas vendidas. 20,000 pesos. Suficiente para medicinas, comida, semillas para la próxima temporada. 3 días después, el teléfono de Clara sonó. Señorita Navarro, habla Rodrigo Salazar de Distribuciones del Valle. Leí sobre el vino de su abuelo. Podemos reunirnos. Pero esa misma tarde, Estela tosió sangre. La doctora Amelia llegó corriendo. Neumonía, avanzada. Necesita hospital. Ahora. Aurelio miró a su esposa. Miró las 40 botellas que quedaban. Una puerta se abría, otra se cerraba, y él solo tenía fuerzas para cruzar una. Aurelio Vargas tomó la decisión más difícil de su vida a las 3 de la mañana, sentado en una silla de plástico del hospital, mientras Estela luchaba por respirar. Rodrigo Salazar, el distribuidor de Ciudad de México, había llamado 3 veces. Decía que era una oportunidad única, que el mercado no espera, que si Aurelio no firmaba el contrato esta semana buscaría otro productor. Aurelio sostenía el teléfono en la mano. Una llamada, un contrato, un futuro. Pero cuando Estela tosió sangre otra vez y el monitor comenzó a pitar, Aurelio supo que no había elección real. Apagó el teléfono. Algunos sueños valen la pena, pero no este. No a este precio. El doctor le dio 2 días de vida, quizá 3. Pero la mañana del tercer día, algo imposible sucedió. Aurelio despertó en la silla del hospital con el sol pegándole en la cara. Miró hacia la cama, y Estela tenía los ojos abiertos, claros, enfocados. «Buenos días, mi amor», dijo ella con voz rasposa pero firme. Aurelio parpadeó incrédulo. Hacía 2 semanas que ella no lo reconocía. «Estela, ¿me conoces?» Ella sonrió, esa sonrisa que él no había visto en meses. «Siempre te conocí, tonto». Mi boca no encontraba las palabras, pero mi corazón siempre supo. Aurelio cayó de rodillas junto a la cama sollozando. «Pensé que te había perdido». Estela le acarició el cabello cano con dedos temblorosos. «Todavía no. Pero pronto, y antes de irme quiero ver las vides una última vez». La doctora Amelia dijo que era una locura, que Estela estaba demasiado frágil, que el viaje podía matarla. «Entonces moriré, viendo lo que amo», respondió Estela con una firmeza que hacía recordar a la enóloga legendaria que había sido. Aurelio la metió en la silla de ruedas, la envolvió en 3 mantas, y la llevó al viñedo con Clara manejando. El sol de diciembre brillaba suave dorado. Las vides estaban desnudas, cosechadas, podadas, esperando la primavera, pero seguían vivas, verdes en las raíces, llenas de promesa. Aurelio empujó la silla por el surco central
el mismo que había caminado 1000 veces cargando agua. Estela extendió la mano y tocó las ramas secas con los dedos. Luego, para asombro de todos, se levantó. «Estela, no, cállate, Aurelio», dijo ella con una sonrisa. «Déjame caminar una vez más». Y caminó, lento, tembloroso, apoyándose en el brazo de su esposo. Pero caminó. Entre las vides que ella misma había plantado 50 años atrás. Entre las vides que su esposo había resucitado con sangre y lágrimas, se detuvo frente a una planta joven. Tocó un brote verde, cerró los ojos y habló como si le hablara a la tierra misma. «Lo que se planta con amor nunca muere. ¿Me oyes, Aurelio? Tú plantaste esto con amor. Así que yo nunca voy a morir. Voy a vivir en cada hoja, en cada racimo, en cada copa que alguien comparta con cariño». Aurelio no pudo contener las lágrimas. «Tú me enseñaste eso». Estela se volvió hacia él. «Y tú me lo devolviste. Me diste 6 meses más de lo que merecía. 6 meses de dignidad, de propósito, de amor. Gracias, mi amor, por nunca rendirte». De regreso en la cabaña, Aurelio abrió la última botella de viñedo Estela de la primera cosecha, la que había guardado para ellos. Sirvió 2 copas, le dio una a su esposa. Estela olió el vino, bebió un sorbo, y entonces sonrió con una paz que Aurelio nunca olvidaría. «Está perfecto», susurró, «justo como lo soñé». Bebieron juntos bajo el cielo de diciembre, tomados de la mano, mientras el viento jugaba con las hojas secas. Esa noche, Estela pidió volver al hospital. «Estoy muy cansada, Aurelio, pero estoy lista». Él la acostó en la cama, le sostuvo la mano y cantó «Bésame mucho», la canción de su boda, con voz rota pero firme. Estela sonrió, cerró los ojos, suspiró profundo. Y a la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre Aguascalientes, Estela Navarro ya no estaba. Pero Aurelio supo con certeza absoluta que su esposa se había ido en paz, porque había visto su legado crecer. Había probado su vino, había caminado entre sus vides, y eso era suficiente. El pueblo entero vino al funeral. 400 personas llenaron la iglesia de San José hasta que no cupo nadie más. Gente que Estela había ayudado durante 50 años, campesinos a quienes enseñó a podar, mujeres a quienes dio trabajo en las cosechas, familias que compraron su vino en tiempos buenos y malos. Aurelio Vargas, sentado en la primera fila con Clara a su lado, no lloró durante la ceremonia. Ya había llorado todo lo que tenía. Ahora solo quedaba un vacío del tamaño del universo. Padre Tomás habló con voz quebrada. Estela Navarro no solo plantó vides, plantó esperanza, plantó dignidad, plantó un camino para que otros siguieran. Y aunque su cuerpo descansa hoy, su espíritu vive en cada copa de vino, en cada hombre y mujer que aprendió de ella, que la vida no se trata de lo que heredas, sino de lo que construyes con tus propias manos. Enterraron a Estela junto a Julio, bajo el árbol de mezquite, donde se habían casado 50 años atrás. Aurelio colocó una botella de viñedo Estela sobre la tumba. «Hasta pronto, mi amor», susurró. «Pero todavía no. Tengo que terminar lo que empezamos». 2 semanas después, Clara encontró a su abuelo dormido en una silla junto al viñedo, con el cuaderno rojo abierto en su regazo. «Abuelo, tienes que descansar». Aurelio abrió los ojos desorientado. Estaba soñando con ella. Me estaba enseñando cómo hacer el vino de verano, el que hacía para las bodas. Clara se sentó junto a él. «Abuelo», Rodrigo Salazar llamó otra vez. «Todavía quiere el contrato. 1,200 botellas al año, 3 estados. Anticipo de 150,000 pesos». Aurelio miró el viñedo. 2 hectáreas verdes, 6 hectáreas muertas. Un hombre de 73 años solo. «No puedo hacerlo solo, Clara». «No tienes que hacerlo solo», dijo ella. «Yo renuncié a la universidad. Voy a quedarme. Vamos a hacerlo juntos, como socios». Aurelio la miró con ojos llenos de lágrimas. «Renunciaste a medicina. La abuela renunció a todo por el vino. Tú renunciaste a todo por ella. Ahora es mi turno». Con el anticipo de Rodrigo transformaron el viñedo. Compraron 3 hectáreas adicionales de don Esteban. Contrataron a 4 trabajadores: don Gilberto, asesor técnico Rosa Medina 52, administración Javier Cruz 19,
aprendiz de enólogo, y Consuelo López, la enfermera que había cuidado a Estela. Dani, la mejor amiga de Clara, dejó su trabajo en marketing y se mudó para manejar ventas. Ya no era el sueño desesperado de dos ancianos solos, era un negocio. La segunda cosecha fue un triunfo. 800 kilos de uvas. 600 botellas de viñedo Estela Reserva 2026, cada una etiquetada a mano, con la fecha, el lote y una frase en caligrafía de Aurelio, en memoria de Estela Navarro. 1956 hasta 2025. Lo que se planta con amor nunca muere. Para fin de año habían facturado 480,000 pesos. Aurelio pagó todas las deudas, renovó la cabaña, plantó rosas en la tumba de Estela y Julio, y cada noche antes de dormir abría el cuaderno rojo y leía las notas de su esposa, no porque las necesitara, sino porque la hacían sentir cerca. Una tarde de marzo, mientras Aurelio podaba las vides, escuchó el sonido de un auto deteniéndose. Levantó la vista, y ahí estaba Adriana, elegante, fría, con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Hola, Aurelio», dijo, con voz suave. «Siento mucho lo de Estela. Vine a hablar de la herencia». Aurelio dejó las tijeras de podar en el suelo. «No hay nada de qué hablar. Julio te dejó todo lo que valía algo. Nosotros construimos esto de la nada». Adriana dio un paso adelante y sacó un sobre de su bolso. «Tengo un documento. Julio me firmó el 50% de todas las propiedades 3 días antes de morir, incluyendo este viñedo». El corazón de Aurelio se detuvo. «Eso es mentira». Adriana puso el sobre en sus manos. «Revísalo tú mismo. Está notariado. Es legal». Aurelio abrió el sobre con manos temblorosas. La firma de Julio era real. Aurelio Vargas leyó el documento 3 veces. La firma de Julio era auténtica. La fecha 3 días antes de su suicidio. El notario licenciado Miguel Soto, primo de Adriana. Todo legal, todo perfectamente orquestado. «¿Viniste a robarme lo único que me queda?», preguntó Aurelio, su voz temblando de furia contenida. «Después de abandonarnos, después de dejar que Estela muriera sin tu ayuda». Adriana cerró los ojos. 2 lágrimas cayeron por sus mejillas perfectamente maquilladas. «No vine a robarte, Aurelio. Vine a pedirte perdón». Aurelio no quería escuchar, pero algo en la voz de Adriana, algo roto, algo humano lo detuvo. Ella habló lento, con voz quebrada. «Yo encontré a Julio esa mañana. Llegué primero. Lo vi colgado de la viga del garaje. Sus ojos abiertos. La lengua». Hizo una pausa respirando profundo. «Llamé al 911. Los esperé sola durante 25 minutos. Y cuando tú llegaste con Estela, no pude verte a los ojos. Porque sentí que era mi culpa. Que debía haberlo notado. Que debía haber hecho algo». Aurelio no dijo nada. Solo escuchó. Y luego vino el diagnóstico de Estela. Alzheimer's. Todo el mundo me miraba esperando que yo me hiciera cargo. Pobre Adriana ahora tiene que cuidar a una suegra enferma que ni siquiera la reconoce. Mis amigas, mi familia, todos esperando que yo sacrificara mi vida. Hizo una pausa. «No pude, Aurelio. No tuve el valor que tú tuviste. Así que huí, como cobarde. Le pedí a Julio ese documento 3 meses antes de que muriera, cuando él ya estaba deprimido y firmaba lo que le pusieran enfrente. Lo usé como excusa para justificar mi huida». Empujó el documento hacia Aurelio. «Pero no vine a usarlo. Vine porque llevo 1 año en terapia intentando perdonarme. Y mi terapeuta me dijo que no puedo hacerlo hasta que tú sepas la verdad. Hasta que al menos sepas que lo siento». Aurelio miró el documento. Luego miró a Adriana. Por primera vez en 18 meses, no vio al monstruo que había abandonado a su esposa. Vio a una mujer rota, asustada, humana. Pero eso no cambiaba lo que había hecho. «No te voy a dar esta tierra», dijo Aurelio con voz firme. «Esto lo construí yo, con mis manos de 72 años, con la sangre de mi espalda, con las últimas palabras de mi esposa». Adriana asintió limpiándose las lágrimas. «Lo sé, y lo respeto». Aurelio respiró profundo. «Pero puedo ofrecerte algo. 5% de las ganancias. No porque tengas derecho legal, sino porque creo que eso es lo que Julio hubiera querido, y porque Estela me enseñó que el amor incluye el perdón.
aunque duela. Adriana levantó la vista incrédula. ¿Por qué harías eso? Aurelio miró hacia la tumba bajo el árbol de mezquite. Porque odiar es fácil, perdonar es lo difícil, y yo ya tuve suficiente de lo fácil en mi vida. Aurelio llevó a Adriana al cementerio. Caminaron en silencio hasta la tumba de Julio. Adriana se arrodilló, tocó la lápida con dedos temblorosos. Perdóname, mi amor. Perdóname por no ser más fuerte, por no quedarse, por fallarle a tu madre cuando más me necesitaba. Su voz se quebró completamente. Aurelio se arrodilló junto a ella, y juntos plantaron rosas blancas alrededor de la tumba. No hablaron, no hacía falta. Cuando terminaron, Adriana se levantó y extendió la mano hacia Aurelio. Gracias, no merezco esto. Aurelio tomó su mano pero no la soltó. La miró a los ojos. Nadie merece el perdón, por eso se llama gracia. Adriana se fue esa tarde. Prometió volver cada 3 meses, no para reclamar nada, solo para visitar la tumba, para recordar, para sanar. Aurelio la vio alejarse por el camino polvoriento. Sintió algo extraño en el pecho. No era felicidad, todavía dolía, todavía había grietas que nunca sanarían, pero era paz. Y a los 73 años, Aurelio Vargas había aprendido que la paz es suficiente. 6 meses después, Clara entró corriendo a la oficina con un sobre en las manos. Abuelo, mira esto. Era una carta con membrete del gobierno federal, invitación al Premio Nacional de Excelencia Vinícola, Ciudad de México. Categoría Pequeños Productores con Impacto Social. Aurelio leyó la carta 3 veces. Luego la pegó en la pared junto al cuaderno rojo de Estela y sonrió por primera vez desde el funeral. El Palacio de Bellas Artes brillaba bajo las luces de septiembre. Aurelio Vargas, de 73 años, nunca había visto algo tan hermoso. Llevaba su único traje, el mismo que había usado en su boda 50 años atrás, ahora un poco más holgado. Clara caminaba a su lado con un vestido azul prestado. Don Gilberto los acompañaba con corbata que olía a naftalina, pero lucía digna. 300 personas llenaban el auditorio, enólogos famosos, empresarios, funcionarios del gobierno, y Aurelio Vargas, un campesino de 73 años, que había aprendido a hacer vino para no olvidar a su esposa. Cuando anunciaron su nombre, Aurelio subió al escenario con paso lento pero firme. El premio era una placa de cristal grabada Premio Nacional de Excelencia Vinícola, Pequeños Productores con Impacto Social. Aurelio Vargas, Clara Navarro, Viñedo Estela. Aurelio tomó el micrófono con manos temblorosas, respiró profundo y habló desde el corazón. Este premio no es mío. Es de mi esposa Estela Navarro, que murió hace 1 año, pero que vive en cada botella que producimos. Ella me enseñó que el amor es más fuerte que la muerte, que el conocimiento es más valioso que el oro, y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Su voz se quebró. Tengo 73 años. Mi espalda no funciona bien. Mis manos tiemblan. Hay días en los que olvido por qué sigo vivo, pero entonces voy al viñedo, toco las hojas, huelo la tierra, y recuerdo sigo vivo porque ella plantó algo que no puede morir. El auditorio estalló en aplausos. Gente de pie, lágrimas en muchos ojos. Clara lloraba en primera fila. Don Gilberto se limpiaba los ojos con un pañuelo viejo. Alguien grabó el discurso. Para la mañana siguiente, tenía 800,000 vistas. Los pedidos llegaron como avalancha. 2 años después, Viñedo Estela era un nombre respetado en todo México. 12 trabajadores de tiempo completo. 12 hectáreas de vides verdes y saludables. 2,400 botellas al año. Ingresos anuales 2,200,000 pesos. Pero Aurelio hizo algo más. Fundó la Fundación Estela Navarro, que otorgaba 5 becas anuales a cuidadores familiares que querían estudiar mientras cuidaban a alguien con Alzheimer's. Matrícula completa, libros, terapia psicológica gratuita. Adriana ayudaba con el papeleo. Visitaba cada 3 meses como había prometido. Nunca pidió más del 5% acordado. Y lentamente, muy lentamente, Aurelio aprendió a estar en la misma habitación con ella, sin que doliera tanto. Una mañana de primavera, Aurelio se levantó antes del amanecer. Caminó al cementerio con el cuaderno rojo bajo el brazo. Se sentó en el pasto junto a la tumba de Estela y leyó sus notas en voz alta. Ya no las necesitaba para hacer vino.
Las leía porque la hacían sentir cerca. «Buenos días, mi amor», susurró. «Hoy cumplimos 52 años de casados. Sé que técnicamente solo fueron 50, pero yo cuento estos 2 años también, porque sigues aquí, en cada hoja, en cada racimo, en cada copa que alguien comparte con cariño». El viento jugó con las hojas del mezquite. Las rosas blancas que había plantado con Adriana florecían hermosas. Clara llegó con 2 tazas de café. «Buenos días, abuelo. Buenos días, socia». Se sentaron juntos en silencio, mientras el sol subía lento sobre Aguascalientes. A lo lejos, los trabajadores llegaban cantando. Las vides brillaban con rocío. El aire olía a tierra mojada y promesas nuevas. Aurelio cerró el cuaderno rojo y lo sostuvo contra su pecho. Y en ese momento supo con certeza absoluta que Estela estaba ahí, en cada hoja, en cada racimo, en cada historia que la gente contaba sobre el viejo que resucitó un viñedo por amor. Lo que se planta con amor nunca muere. Y Estela Navarro no plantó solo vides, plantó un bosque entero. 5 años después de recibir el Premio Nacional Aurelio Vargas, cumplió 78 años. Su espalda ya no se enderezaba del todo, sus manos temblaban más, pero cada mañana seguía caminando al viñedo, tocando las hojas, oliendo la tierra. Los periodistas le preguntaban: «Don Aurelio, ¿cuál es el secreto del éxito?». Y él siempre respondía lo mismo: «No hay secreto, solo 3 lecciones que aprendí cuando creí que mi vida había terminado». Primera lección: nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Aurelio tenía 72 años cuando comenzó. La mayoría de la gente a esa edad está esperando la muerte. Él decidió construir un imperio. Si estás leyendo esto y piensas ya es tarde para mí, recuerda, Aurelio cargó agua a 800 metros, con rodillas que crujían y una espalda rota. Si él pudo, tú puedes. Segunda lección: el conocimiento es la única herencia que nunca te pueden quitar. Adriana les quitó la casa, les quitó el dinero, les quitó la dignidad, pero no pudo quitarles los 50 años de conocimiento que Estela tenía en su cuaderno rojo. Invierte en aprender, enseña lo que sabes, escribe tus secretos, porque el conocimiento es el único tesoro que sobrevive a la muerte. Tercera lección: el amor no es lo que dices, es lo que haces cuando ya no puedes más. Aurelio no amaba a Estela porque le decía «te amo» cada día. La amaba porque cargó agua cuando sus manos sangraban, porque la cuidó cuando ella no recordaba su nombre, porque honró su legado cuando habría sido más fácil rendirse. El amor verdadero se mide en sacrificio, no en palabras. Y hay una cuarta lección, la más importante. Estela murió, pero su vino vive, su nombre vive, su conocimiento vive, porque lo que se planta con amor nunca muere. Así que pregúntate, ¿qué estás plantando hoy? ¿Rencor o gratitud? ¿Miedo o esperanza? ¿Excusas o acciones? Porque dentro de 50 años, cuando ya no estés aquí, lo único que importará es qué dejaste creciendo. Aurelio plantó un viñedo a los 72 años. ¿Qué vas a plantar tú?